Gracias, Presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo MX. Preguntarle, Presidenta, sobre estas denuncias que se han presentado en defensa. Bueno, entiendo que no hay ningún mecanismo que pueda reparar el daño de la pérdida de un hermano migrante, de un paisano, pero ¿cuál es el efecto de estas denuncias? Digamos, ¿cuál sería la sanción a las que serían acreedores estos servidores públicos de Estados Unidos que lo mismo se dice en medios de comunicación, pues lo hicieron en legítima defensa, fueron los migrantes quienes los atacaron? ¿Cuál es el efecto, Presidenta, que se busca legalmente en Estados Unidos con estas denuncias? Mira, lo que buscamos es que haya justicia. Para que haya justicia tiene que haber una investigación y derivado de esa investigación tiene que haber una determinación de responsabilidades y naturalmente cada caso es distinto. Entonces lo que buscamos es que haya un deslinde de responsabilidades y que se determine en cada caso qué es lo que sucedió y corresponderá naturalmente a los fiscales y a los jueces determinar en cada caso pues cuál es la responsabilidad que hubo. ¿Pero podrían alcanzar responsabilidades penales en Estados Unidos? Sí, naturalmente, pues eso es lo que estamos planteando, que si hubo responsabilidades penales, pues haya justicia. Normalmente son los familiares quienes presentan la denuncia y nosotros los apoyamos, de las personas que fallecieron en los centros de detención o en algún operativo. Sin embargo, pues estamos hablando ya de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos en centros de detención o en operativos. Entonces tomamos la decisión de que de manera directa la Cancillería presentara las denuncias. Son denuncias ante fiscalías estatales, distritales o incluso federales en Estados Unidos, porque queremos que se haga una investigación y si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno, de ICE o de los privados que cuidan en el centro de detención, que tienen a su cargo el centro de detención, pues que se proceda, porque son demasiados casos y nuestra obligación es siempre defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Claro, Presidenta, permítame preguntarle igual sobre otro tema de violencia, pero en el caso mexicano. Tanto el presidente del PRI como su ahora representante ante el INE han ejercido violencia física y verbal en al menos 2 ocasiones en el Senado y ahora también en el INE, donde ayer los llamados de la consejera presidenta para que respetaran el reglamento pues no se escucharon. En su momento, Presidenta, uno de los dirigentes de la oposición aseguró que ya solo les hacía falta recurrir a la violencia para incidir políticamente y la violencia física pues ya está presente, Presidenta, en el patio del federalismo, en la mesa directiva del Senado. Lo mismo puedes agredir a un adulto mayor que a cualquier otro diputado con el fuero constitucional. Preguntarle, Presidenta, sobre esta violencia física que ahora emprende el PRI para incidir políticamente. Una vez conté aquí que cuando era joven iba saliendo de la Facultad de Economía. El anexo de la Facultad de Economía estaba pegada a la Facultad de Derecho, ahora creo que es el posgrado. Y en aquella época en la Facultad de Derecho pues había mucho porrismo, muchos porros contratados por la propia universidad y muy vinculados al PRI. Así era la historia en su momento. Íbamos saliendo de la Facultad de Economía con varias personas y hicieron una ofensa contra una de las compañeras que iba caminando, iba mi hermano, y los porros lo agarraron a trancazos. Le rompieron una botella en la cabeza. Entonces no ibas a denunciarlo porque no pasaba nada. Ya, pues nos fuimos a nuestra casa, vivíamos todavía con mis papás y ahí pues ya no fue grave, pero sí fue una golpiza importante. Así, de ahí vienen ellos. Ese es el origen de ellos. Se puede ver la historia del dirigente del PRI. Está en muchos lugares en las redes sociales. Ahora, se les olvida pues que están en otro espacio, en otro momento político. Que lo que buscamos pues es diálogo
democracia, racionalidad y no golpes. Entiendo también, la verdad, pues que hay mucha frustración porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Entonces, pues es una frustración personal que se manifiesta en golpes. Entonces, no debe ser esto. Hay que buscar el diálogo y tampoco hay que caer en provocaciones, porque también lo que quieren pues es provocar. Pero es parte de su origen. Y sí, pues una frustración muy grande porque pues cada vez tienen menos apoyo. Entonces, pues no debe usarse la violencia, llamado a la racionalidad, al diálogo. Pero la explicación es esa. Ese es un poco el origen de la dirigencia actual de ese partido. Y a los demás partidos, a los miembros del INE, de todos lados, pues no caer en provocaciones, porque pues se muestran solitos como son. Ellos rechazan ser llamados porros, presidenta, o agresores. Bueno, yo conté la historia, nada más. Ahora, hablando sobre otro caso de violencia, presidenta, ayer se dio a conocer la detención de Fernando Cerimedo, quien es fundador de La Derecha Diario y socio de Javier Negré, por haber presuntamente contratado a sicarios para ultimar a su expareja sentimental, la abogada Nadia Abeler, quien pues sobrevivió y denunció a este señor, a Fernando Cerimedo. La Derecha Diario, presidenta, en México, usted sabe, se ha dedicado a denostar, a agredir, a mentir, a inflar narrativas, lo mismo en contra de su gobierno que con civiles, periodistas. Y también se sabe, bueno, que el señor Cerimedo, quien es socio fundador de La Derecha Diario junto a Javier Negré, quien pues ha sido traído a México, patrocinado, entiendo, por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Preguntarle, presidenta, si tiene usted alguna opinión sobre esta detención. Pues sí hay que opinar por este medio. Este medio es un medio digital que está vinculado con otros medios. Asimismo se pusieron La Derecha Diario. Ya hemos platicado aquí lo que es la derecha. La derecha es autoritaria, la derecha piensa que el mercado resuelve todos los problemas, aunque algunos ya no tanto. La derecha en México pues está muy vinculada al conservadurismo del siglo XIX, a las prácticas violentas, a la represión. Esa es la derecha, frente a un proyecto humanista que representamos nosotros. Bueno, ellos a través de La Derecha Diario, aquí lo hemos denunciado varias veces, utilizan este medio para potenciar noticias en las redes sociales vinculadas a muchos robots, muchos bots que con dinero potencian noticias para hacer como una opinión, como si lo que ocurriera en las redes sociales realmente fuera lo que pensaran las personas, pero no, son nodos que publican algo que en general es mentira o es una ofensa, y a partir de ahí se genera una ola de publicaciones que son pagadas. Así funcionan las redes, particularmente X, pero no solamente. Muchas de las Facebook también funcionan así. Hay una nota y si alguien paga a través de un mecanismo que ha desarrollado durante algún tiempo con robots, pues entonces la noticia se hace gigantesca. Eso fue en parte lo que presentó Luisa María hace una semana y que pues se vino todo este tema de que si eran listas y no sé qué. El objetivo de ella era mostrar cómo a través del dinero se hacen notas gigantescas cuando en realidad no son personas que están publicando, sino robots pagados, y ahora más con la inteligencia artificial, que publican y parece como que mucha gente opina de una manera. Los que utilizan este tipo de mecanismos, entre otros, es La Derecha Diario. Aquí lo presentamos a finales del 2025 por el tema de aquella publicaciones que se hicieron alrededor de la marcha de la generación Z, si ustedes recuerdan. Aquí justamente el detector de mentiras presentó
cómo se armó todo este mecanismo en las redes sociales de manera artificial para promover que había millones de jóvenes promoviendo una manifestación, cuando en realidad no era así. Bueno, en ese momento dijimos, la Derecha a Diario es parte de esta red que no solo opera en México, sino también opera principalmente en países de América Latina y que está vinculada con redes de políticas en distintos países, particularmente de América Latina, vinculados con la derecha. ¿Quiénes fundaron este medio? La derecha, de derecha. 2 personas. Cerimedo, esta persona que ayer fue detenida en Bolivia, y Negre. Ellos lo publican, felices de que ellos fundaron este medio. Y él mismo, Negre, Jorge, ¿cómo se llama? Javier Negre, publicó que a él lo había contratado Salinas Pliego. Eso lo publicó en sus propias redes sociales, no es nada, digamos, que no esté publicado. Él mismo publicó que aquí en México lo contrató Salinas Pliego y pues hay una relación, un vínculo entre ellos. Bueno, en diciembre del 2025, estas 2 personas de la Derecha a Diario hicieron una publicación debido a que aquí denunciamos que eran parte de esta red que generaba noticias artificiales. No sé si quieres poner ese tuit o esa publicación en X que hicieron. Es relevante, sí es relevante, porque es quiénes son, qué tipo de personas son ellos, que dirigen este medio que se llama La Derecha a Diario y que tienen estas redes de promoción. Entonces publicaron ponle la fecha de cuándo fue, está abajo. 27 de diciembre de 2025. Publicaron esto que aparece hoy ayer salió ya, varios de ustedes lo publicaron y salió en varias notas de periódico, incluso hoy. Celebrando con mi socio, dice Javier Negre, ¿no?, que es el socio principal de La Derecha a Diario, dice: celebrando con mi socio Fer Cerimedo 1 año de victorias electorales y de crecimiento brutal de La Derecha a Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental. Lo están diciendo ellos. Y nosotros lo único que decimos es, pues no es un medio solamente, es un esquema para difundir noticias falsas y generar supuestamente opinión a partir de redes compradas, de cuentas compradas para poder difundir una noticia. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum para que tenga una foto de los 2 juntos para su mañanera. Bueno, ya se lo pusimos en la mañanera. Aquí está. Pon los 2 para que… Bueno, la persona del lado derecho es Cerimedo. Ayer fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a 2 sicarios que le dispararon y que sobrevivió, pues afortunadamente, y denuncia otras cosas, ¿no?, incluso que es agente de una de las agencias de Estados Unidos. La propia esposa lo denuncia, nadie más que la esposa. Por ahí se puede poner una nota donde viene lo que declara la esposa. Entonces presenta una denuncia a la esposa y lo detienen, o sea, es un feminicida, en pocas palabras, que agredió varias veces a su esposa. Entonces ellos que quieren que los ponga en la mañanera, pues ya están en la mañanera. Pero uno de ellos hoy está detenido por intento de feminicidio denunciado por su propia pareja. ¿Este de qué medio es? El Clarín, que es argentino, ¿no? ¿Él es asesor de ley? Sí, es asesor de varios presidentes de América Latina. Pero digamos, más allá de eso, el tema central es que nosotros aquí hemos denunciado que La Derecha a Diario es un medio
que fomenta la difusión de noticias falsas y genera opinión a partir de dinero, que el propio Negre el propio Negre informó que Salinas Pliego lo contrató y ahora, después de haber publicado en diciembre del 2025 de que pusiera esta foto en la mañanera, pues ya ahora sí ya la puse, y uno de ellos pues está denunciado por feminicidio. Entonces, lo dejamos al público para que pueda hacer su propia opinión. Cierro, presidenta. Más allá de la tragedia evidente de la mujer. Cierro, presidenta, con este tema de la derecha diario, quienes hemos sido víctimas de este medio de comunicación con mentiras, calumnias, desinformación. Insisto, lo mismo de clase política como civiles, como periodistas, reporteros. En México hay cabida para la violencia feminicida, digamos, esgrimida desde un medio de comunicación, porque si uno de los socios de la derecha diario manda a matar a su pareja, pues quienes ya hemos sido agredidos en este medio de comunicación, pues deberíamos, digamos, de levantar las alertas. La derecha diario no solo te ataca en redes, sino que también manda a matar gente. ¿Hay cabida para eso en México, presidenta? Bueno, vamos a dejarlo en los hechos de hoy, ¿no? O sea, el hecho es que este medio, la derecha diario, que tiene también otros medios hermanos de estos mismos dueños, socios, lo hemos denunciado aquí por generar esta opinión falsa en las redes sociales a través de mucho dinero, que esta persona dijo que fue contratada por Salinas Pliego. Eso es un tema. Hechos. Lo otro, el socio, uno de los socios principales, es denunciado por feminicidio y detenido ayer en Bolivia. Esa es la derecha diario. Entonces, vamos a dejarlo ahí y que saquen sus conclusiones. ¿Hay que tenerles miedo? Esa era la pregunta, porque de hecho en el tuit le dicen una foto para la presidenta y mandan ahí, le etiquetan. Vamos a poner los hechos, porque todo lo demás ya es especulación o es interpretación. Entonces, esto que estamos diciendo es la realidad. La mujer que se salvó de milagro lo denuncia de haberla querido matar, ella embarazada, y que la había golpeado previamente y que además trabaja para una agencia de los Estados Unidos. Eso es lo que sabemos. Entonces, para que después no digan que cuando hablamos de ciertos medios que generan o que supuestamente generan opinión, porque no generan opinión realmente, pero que atacan al gobierno de México y a muchos de ustedes en sus… Pues resulta que uno de ellos pues es un tipo violentísimo. Le agradezco, presidenta. Gracias. Vamos de este lado. Gracias, presidenta. Para el canciller, el pasado mes de mayo, el Departamento de Estado anunció que habría una campaña profunda para conocer el desempeño de los 53 consulados mexicanos en la Unión Americana. ¿Considera usted, canciller, que con base en la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares de 1961 y el artículo 9 de esta convención, los cónsules generales de México en Estados Unidos traspasaron su función? Nosotros siempre hemos mantenido que toda la labor que realizan nuestros consulados se ajusta, por supuesto, por completo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, sino nos ajustamos a todos los tratados internacionales de los que somos parte, nos ajustamos a las leyes de Estados Unidos, somos respetuosos a las leyes de Estados Unidos, somos respetuosos a nuestras propias leyes y así se lo hemos hecho saber al gobierno de Estados Unidos, somos respetuosos de sus leyes, somos respetuosos de los tratados de Estados Unidos y no tenemos hasta el momento ninguna indicación
del gobierno de Estados Unidos de que fuera de lo que en ese momento trascendió en medios haya ningún problema al respecto. Se mantiene siempre el diálogo, por supuesto. Somos, insisto, muy respetuosos del marco legal, somos respetuosos, por supuesto, del Departamento de Estado y no tenemos conocimiento que haya en este momento ningún problema al respecto. ¿Cómo fue su programa de blindaje de las remesas que conoció usted o que fraguó desde que era estudiante en la Universidad de Chicago en políticas públicas? Y si cree que pudiera usted, a través de la presidenta, demandar al Congreso para que haya un apoyo sustancial a la tarjeta de los inmigrantes que son deportados en este próximo periodo ordinario de sesiones. No, bueno, demandar al Congreso. no, bueno, lo que hicimos simplemente por instrucciones de la presidenta cuando estaba este tema de un posible impuesto a las remesas, hubo un proceso de diálogo con el Congreso. Recordarán incluso que además hubo un grupo amplio en el que estuvieron todos los grupos parlamentarios del Senado. Acudimos en ese entonces a dialogar tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata y pues se logró que hubiera un cambio en cómo se planteó este impuesto y se impactó únicamente a las remesas que se envían en efectivo. Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que pues se está buscando que se envíen las remesas a través de esquemas electrónicos, como se hace, por ejemplo, a través de Finavian. Y pues gracias a eso se está promoviendo que se haga a través de este tipo de esquemas y así no se impactan las remesas que están enviando las personas. Y finalmente, para usted, presidenta, ¿podría usted considerar ante el Congreso, al iniciar su próximo periodo ordinario de sesiones, un incremento para esta tarjeta de bienestar hacia los paisanos que son deportados? Porque a la fecha los 2,000 pesos como que ya no alcanzan y sobre todo al momento en que ingresan al territorio mexicano se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad. Sí lo hemos planteado, incluso no sé si ya lo aumentamos, lo voy a revisar. La tarjeta tiene el objetivo de que lleguen a su destino, de que se pone transporte muchas veces por parte de migración. Si llegaron, por ejemplo, a Tapachula, ahí fueron deportados, ahí los atendemos, se les lleva, por ejemplo, a no sé, un lugar más céntrico donde puedan tomar sus autobuses para llevarlos al lugar a donde quieren ellos llegar. Normalmente quieren ir a ver a sus familias. Entonces, la tarjeta sirve para el transporte, para poderlos, y lo que requieran de alimentación, para poderlos llevar a su lugar. Y también en las mismas mesas se les ofrece pues los posibles empleos que puedan tener y el contacto para mayores apoyos. Se les dan unos meses de Instituto Mexicano del Seguro Social y algunos otros apoyos. Los apoyos sociales que damos nosotros, los programas de bienestar, se les hace derechohabientes y el objetivo, ese dinero, los 2,000 pesos, que puedan tener recurso para poder llegar a su casa. Gracias. Adelante. A ver, la compañera. Hola, buenos días, presidenta, Buenos canciller, días. funcionarios. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Preguntarle si en la reunión de seguridad esta mañana le reportaron algo sobre Michoacán. Parece que hay varios hechos violentos en diversos municipios. Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes. Y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información. Y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar. ¿Y de qué grupo delincuencial se está Ya lo hablando? informaría el secretario, bueno, el secretario no está en México, pero el Gabinete de Seguridad. ¿Y tiene conocimiento de en cuántos municipios se están dando estos hechos violentos? Lo informa en un momento, pero la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando. Entiendo. Presidente, en otro tema, ayer justo el secretario de Seguridad estuvo ahí en Argentina en una conferencia organizada por la DEA. El director de la DEA hace elogios de que es un socio confiable, pero resalta que a la vez
El mismo director de la DEA en otras ocasiones insiste en que hay protección de miembros del gobierno hacia grupos del crimen organizado y también vínculos de políticos con el crimen organizado. ¿No es un doble discurso el que está manejando el director de la DEA? Pues ya lo dijiste tú. Bueno, pero usted sí también lo ve así. Decidimos, ustedes recuerdan que a partir de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, pues hubo la mayor cercanía de la DEA con el gobierno de México fue en el periodo de Calderón. Después con Peña todavía continuó, aunque no con tanta intromisión como en el caso de Calderón. Y después con el presidente López Obrador se pusieron reglas para todos los agentes de Estados Unidos que están en México. Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que en realidad fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene pues un distanciamiento particularmente con la DEA, porque la DEA lo detuvo. Y las reglas y el cambio en la ley de seguridad. Cuando se nombran los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros modificamos la Constitución y fortalecimos la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los agentes de Estados Unidos en México y la relación con las agencias o con el gobierno de Estados Unidos estuviera siempre en el marco de protección y de defensa de nuestra soberanía, con los 4 principios que incluso ayer el secretario mencionó en su participación. Entonces, hasta allí vamos. Con nuestra administración se mantenía una relación, digamos, institucional con las distintas agencias, incluida la DEA. Viene la invitación al secretario Omar García Harfuch para ir a Argentina a un evento de la DEA, donde participan muchísimos secretarios de seguridad, no solo de América Latina, sino del mundo. Yo había decidido que Omar mejor no fuera y lo puse a consideración del gabinete, esto ya lo había platicado, y les dije a todos, a ver, ¿qué opinan? Porque me quedaba duda de si valdría la pena que fuera o no. Y entonces todo el gabinete, todos por unanimidad dijeron, es importante que vaya el secretario de Seguridad para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo en México, que no haya noticias falsas, que se vea cuál es la estrategia que estamos siguiendo, cuál es la relación de respeto a nuestra soberanía que tenemos con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo. Y los logros, los resultados, cómo ha disminuido el número de homicidios y todo lo que se ha estado haciendo, desde atención a las causas hasta la coordinación. Entonces todos votaron por unanimidad y me convencieron de que Omar fuera al evento de Argentina. Fue ahí, y así fue la presentación en efecto del directivo de la DEA en este momento hacia Omar, y Omar pues también agradeció la invitación. Lo que tú dices es cierto, unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, pues le fue muy bien en la presentación. Y justo sí, un director de la DEA resaltó que en 2023 pues México no estuvo presente en ese evento, y con esto que todo usted refiere, entonces podríamos decir que sí hay un cambio de viraje respecto de la administración pasada con respecto a la relación que tiene México con la DEA. Con todas las agencias o con instituciones, incluso con el Departamento de Justicia, como lo tiene la Fiscalía General de la República, la coordinación con ellos tiene un margen. El margen es la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y estos 4 principios. A ver si los quieres poner de nuevo, que es importante que se diga. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esos son los 4 principios con los que nos relacionamos con el mundo y particularmente en temas de seguridad con todas las instituciones del gobierno de los Estados Unidos.
Presidenta, en otro tema, el semanario Z publicó que tiene una confirmación de fuentes de Estados Unidos de que sí existe una investigación contra la gobernadora Marina del Pilar por presuntos vínculos con el crimen organizado. La fuente, pues confidencial para ellos, les refiere que son varios delitos, que todavía no se determina cuáles. Entonces, la pregunta sería, ¿es momento de que la gobernadora pida licencia ya? Bueno, es un medio de comunicación que dice, nosotros no tenemos otra información. Oficial, no hay ninguna información. Pero bueno, ya es lo que publica así este medio, pero también ha habido los audios que se difunden. Me parece que la semana pasada fue cuando también hubo un nuevo audio donde parecía que le ponían un ultimátum a la gobernadora sobre pues si iba a cooperar. No hay nada de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas que digan que hay una investigación. ¿Y ustedes tampoco tienen alguna información? Pues tiene que informarlo la Fiscalía, pero hasta donde tengo entendido, no. Entonces, es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial. Claro. Y Sí. en todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el sistema penal acusatorio mexicano. Entiendo. Presidenta, finalmente, siguen pues las reacciones en torno a la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Ayer el secretario de Gobierno de Tabasco mencionaba pues que el fondo del retiro de esa visa es porque van por el Andrés Manuel Grande, por el expresidente. ¿Usted coincide con esa visión? Ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como 3 veces aquí en la mañanera. Ya. ¿Tema cerrado para la presidenta? Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Ya di mi opinión. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera de la segunda fila. Buenos días, Presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV. Preguntarle, aprovechando la visita del canciller Velasco, ¿en cuántos son el total de hermanos mexicanos emigrantes que han sido repatriados aquí a nuestro país? Lo dijo el viernes el comisionado, a ver si tienes la gráfica. Sí, bueno, pues ahí está el número exacto. Iba a decir 270,000, pero 271,193. ¿Y de dónde corresponde la mayoría de ellos? ¿De qué estado de la República? También viene ahí. No, esos son los puntos de repatriación. ¿De dónde son originarios? Ahí está también. Muchas gracias. En otro tema de migración, Presidenta, sobre la gestión migratoria, particularmente ante el incremento de personas de origen cubano y venezolano en el sureste mexicano, ¿cuál es la estrategia actual del gobierno para atender este fenómeno humanitario, asegurando la seguridad en estados como Quintana Roo? Asimismo, ¿qué medidas se están tomando para fortalecer los controles en los procesos de regularización migratoria y evitar irregularidades? Bueno, primero es importante no criminalizar la migración. Si hay alguna denuncia de alguna persona que tiene otra nacionalidad, que cometió un delito en México o por las vías oficiales, en otro lugar se procede. Pero nosotros no somos partidarios de criminalizar la migración. Generar la migración es por motivos económicos, a veces por motivos de violencia o de falta de oportunidades para la gente en sus países de origen. Entonces, lo que se hace normalmente es, hay la posibilidad incluso de que queden como refugiados en México. Y si no, se les da la oportunidad porque muchos de ellos quieren regresar a su lugar de origen porque aquí no encuentran la posibilidad. Muchos de ellos antes querían ir a Estados Unidos, ahora ya no tanto, porque Estados Unidos quitó el esquema de refugiados. Y otras razones también públicas. Entonces aquí se le da el trato humanitario
y se les dan las opciones que tienen, y la gran mayoría prefieren regresar a sus países, la gran mayoría, y se les lleva a sus países. Okay, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, en el estado de Quintana Roo se están desarrollando proyectos privados de energías limpias, como el parque eólico en la comunidad de Xulxá y otros complejos en Cozumel y José María Morelos, los cuales son clave para reducir el rezago energético en la región sur. Sin embargo, los avances de estas obras se están condicionando a las autoridades finales por parte de la CENACE, la CENER y la CFE, considerando que su administración ha enfatizado la transición energética y el fortalecimiento de la soberanía eléctrica. En este sentido, ¿cuál es la postura de su gobierno respecto a agilizar los procesos de interconexión y permisos para este tipo de inversiones privadas en energías renovables? ¿Y cómo planean coordinarse con el sector empresarial para asegurar que estos proyectos benefician efectivamente el suministro eléctrico en la península de Yucatán? Cambiamos el modelo nosotros. En su momento el presidente López Obrador hizo el planteamiento de que el 54% de la generación fuera pública y el 46% privada. Si ustedes recuerdan, esta ley fue aprobada en el Congreso y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado la echó para atrás, sin tener atribuciones para hacerlo, argumentando un asunto de forma, cuando en realidad no estaban de acuerdo en que o respondían a otros intereses, no a los intereses de la Constitución. Bueno, cuando nosotros llegamos se cambió la Constitución y se hizo la ley y ya no fue argumentada por la Corte, pues porque ya estaba en la Constitución. Entonces, muchos proyectos que estaban pendientes de aprobar, dijimos que no estaban necesariamente en los lugares privados o mixtos, que es la nueva modalidad que estamos promoviendo, 54 público, 46 privado. En vez de decir, a ver, ahí están en la cola para que se autoricen, porque muchas veces se querían poner en lugares donde no era factible interconectarse a la red o no era factible porque había problemas sociales, en fin, se cambió el modelo y se dijo, a ver, ¿dónde necesita el país energía? Bueno, ¿y dónde hay puntos de interconexión? Bueno, se necesita aquí, aquí, aquí. Bueno, vamos a hacer un concurso para ver quién presenta los mejores proyectos y a esos proyectos se le facilitan todas las trámites que tienen que hacer. Entonces fueron cerca de 3,000 megawatts privados y alrededor de, creo que 8,000 megawatts de energía mixta, además de los que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esos son a los que se les está dando prioridad. Si vienen de hace tiempo, pues de todas maneras se les atiende, pero muchas veces no tienen la posibilidad de interconexión. Entonces, por eso se cambió y la verdad es que ha salido muy bien. Incluso viene otro concurso muy pronto de proyectos mixtos. Muchas gracias. Y ya para finalizar, tenía un tema sobre los polos del bienestar, debido a que son una pieza clave para la reconfiguración económica regional del país. ¿Qué mecanismos específicos se tienen contemplados en su administración para integrar eficazmente al empresario local y nacional en estas zonas, garantizando que su participación no solo sea el provecho económico, sino que también contribuya directamente a la transferencia tecnológica y a la creación de empleos dignos en las comunidades? Ese es el objetivo, por eso se llaman polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más atraer inversión donde sea, como sea, y no importa qué costo, ambiental o social, sino se eligieron ciertos predios en donde está garantizado que hay electricidad, que hay agua, que se van a hacer las obras de última milla para poder desarrollarse, y se trabaja con las y los gobernadores, que tienen mucha relación con los empresarios locales también, para invitar al sector privado local a que participe dentro de estos procesos. Entonces, esa es, digamos, la virtud de los polos de desarrollo. No quiere decir que solo haya inversión en los polos de desarrollo, pero sí tienen incentivos y el objetivo es que si, por ejemplo, va a haber una empresa que consume mucha agua,
que se quiere instalar en Nuevo León. Bueno, pues en Nuevo León no hay tanta agua, ¿verdad? O en Mexicali. Entonces mejor vete a Veracruz, vete a Chiapas, vete a Tabasco, ahí sí hay agua y están estas condiciones para que inviertas. Muchas gracias. Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se está discutiendo en varios sectores el tema de los anteproyectos de presupuesto para 2027, llama la atención lo que ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reviven el tema de los seguros de gastos médicos mayores. De hecho, pues no fue una votación unánime. Lo que ocurrió ahí fue que a petición de la ministra Yasmín Esquivel Moza y con los votos de los ministros Irene Herrerías Guerra, Estela Ríos González, Loreta Ortiz Alf y también Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, pues votan para restablecer este tema de los seguros de gastos médicos, que se considera un tema de privilegios porque los servidores públicos tienen acceso al ISSSTE, que como ya veíamos ayer, pues ha venido mejorando sus servicios en torno a la salud pública. Y se pide una partida de 146 millones de pesos para pagar, pues con dinero del pueblo, este privilegio. Preguntarle sobre este asunto, y también en esta misma discusión pues se revela que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está pidiendo al órgano de administración judicial que los ahorros que se prevén sean por 1.800 millones de pesos en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues se le transfieran a la Corte, para que la Corte con este recurso pues haga frente a un déficit que asciende a 128 millones de pesos en el tema del capítulo 1000, y también señalan en esta discusión que a otros temas, como por ejemplo dar mantenimiento a los recintos históricos. Pero esto recuerda mucho el guardadito de la Suprema Corte anterior que tenía en los fideicomisos. Preguntarle su opinión al respecto, presidenta, porque hay un mandato popular y sobre todo digamos un reclamo del pueblo hacia ese poder judicial de que no haya privilegios y también que no haya estos guardaditos. Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, ¿no? Sí, como que se transforma, no sé, ha de estar embrujado. Los espíritus del pasado, no sé. No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios. El mejor presidente de la Corte que ha habido en la historia. Pues hay que recordar la historia y cómo se llegó y por qué se llega. Entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios. Ningún servidor público. O sea, ¿por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público. O sea, si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan. Pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores. Debe ser como cualquier servidor público. Te puedes atender en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser. No se debe regresar a los privilegios. Entonces hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, la austeridad republicana. Y hay que estar cerca de la gente para darse cuenta pues de lo que vive la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Porque hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, tienen el salario de la presidenta.
Entonces, y con eso pues les podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores, si así lo desean. Pero no, el dinero es del pueblo y eso pues debe recordarlo todos los que somos servidores públicos. Ser servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo, todos los que somos servidores públicos. Presidenta, también el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México se estima que solo el 80%, o bueno, el 80% de los convocados a este examen de control asistió, se estima que un 20% no pudo llegar y muchos de ellos quizá fue porque no tuvieron el recurso para trasladarse a Guanajuato o a Oaxaca o a la propia Ciudad de México. En algunos casos pues implicaba no solo el pasaje del estudiante o la estudiante, sino también del papá o la mamá o ambos o tutores y también en muchos casos hospedaje y alimentación. Aquí también llama la atención la postura del rector Lomelí porque él decía que a la Universidad Nacional pues solo iban a ingresar los que se lo merecieran, ¿no? Que sacaran una buena calificación o un buen puntaje. Y eso nos recuerda pues también un pensamiento del pasado, un pensamiento que ya pues queda rebasado por la propia realidad, que vuelve a generar esta idea de que la educación superior es un privilegio y no un derecho humano y que todos los jóvenes y todas las jóvenes que aspiren a esta educación superior pues tienen justamente este derecho. Y llama la atención sobre todo que se les estigmatice todavía desde la propia universidad tachándolos como tramposos, ¿no? Que los tramposos no van a entrar a la escuela o a estudiar licenciaturas o ingenierías. Y todo esto en un contexto en el cual evidentemente quienes tienen la responsabilidad de lo que pasó ahí, pues no son los estudiantes, es la rectoría y son los altos funcionarios de esta máxima casa de estudios. Usted ya dijo que va a abrir la Universidad Nacional Rosario Castellanos para todos aquellos que no encuentren lugar, pero finalmente todavía este examen de control pues se vuelve o más bien impacta negativamente en la matrícula de la universidad, cierra más espacios de los que por sí son pocos para la gran demanda que tiene. Preguntarle si, respetando la autonomía, ¿no sería importante hacer un llamado a la UNAM para que ya pues cambie también el chip? Ayer tuve reunión con Secretaría de Educación, con Mario y su equipo. El lunes, bueno, fíjense, lo íbamos a presentar el lunes, pero les doy un adelanto y ya con esto cerramos antes del detector. El lunes, ayer fue martes, el lunes salieron los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar. Nosotros cambiamos el esquema para la educación media superior. En vez de que se hiciera el famoso examen del Comipems, quitamos el examen del Comipems y abrimos una plataforma con todas las preparatorias, todos los bachilleratos nacionales, que ahora les llamamos así, CONALEP, bachilleres, el Poli y la UNAM todavía tienen examen de admisión ahí, entonces no están directamente en la plataforma. O a través de la plataforma pueden inscribirse al examen, pero son las únicas que tienen examen. Todos los demás se quitó el examen del Comipems. Aquí mismo, en el gobierno, me dijeron algunos compañeros que no iba a funcionar la plataforma, que porque todos los jóvenes querían entrar a la UNAM o al Poli, que su deseo original no era entrar al CONALEP o al CECATIS o al CETIS o a bachilleres. Y les dije, les voy a demostrar que no es cierto. Que lo que hay que hacer es decir que todas las preparatorias son buenas, todas, y darles esa calidad. Entonces lo que hicimos fue vincular a todas las preparatorias con las universidades diversas. Entonces ya en cualquier preparatoria pública que te inscribas, cualquier colegio de ciencias y humanidades o preparatoria, recibes, ya este año así ocurrió, tu certificado del CONALEP, por ejemplo,
y un certificado de la UAM o un certificado de alguna institución superior, de educación superior. Ya todos en el Valle de México, y se está creciendo a nivel nacional, tienes el certificado de tu escuela y además se cambiaron los planes de estudio de bachillerato y el certificado de acreditación de algún conocimiento de una universidad. Pues de esa manera, digamos, ya lo tenían, pero hubo mucha mala fama para muchas escuelas. Entonces, de esa manera, pues le damos, digamos, equidad, igualdad a todas las escuelas de que están vinculadas con alguna institución de educación superior pública. Bueno, el año pasado fue la primera vez que se hizo. Con el Comipems había jóvenes que entraban a su opción número 15, porque ponías todas tus opciones. Y demostramos que el año pasado entraron en sus primeras 5 opciones el 90 y tantos %. En este, creo que el 95% entraron en sus primeras 3 opciones y casi el 80% en su primera opción. Y no hay examen. El otro día Cuadri sacó de que cómo era posible que lleváramos a la educación tan mal, porque no hay examen de admisión en las preparatorias. No hay examen de admisión en Noruega, no hay examen de admisión en Suecia, no hay examen de admisión en Estados Unidos. Tú vas al high school que te quede más cerca de tu casa. Claro, si quieres entrar a una privada u otra cosa, pues ya es otra cosa, pero se da la opción de la educación. Entonces, mi derecho, mi lugar ha resultado ser buenísimo y los jóvenes están felices porque en vez de decirle no pasaste el examen de admisión, ahora te vas a ir a las peores preparatorias, no, es a ver la que te quede cerca de tu casa, este es el plan de estudios, elige a cuál te quieras ir y además vas a tener un certificado de una institución de educación superior. Así, pero yo estoy feliz. Aquí mismo les dije, verdad, ¿no? Que todos iban a querer entrar al Poli y a la UNAM. No, es dar la opción de educación. Pasaste tercero de secundaria, tienes una calificación aprobatoria de tercero de secundaria, debes entrar a la preparatoria. Y para eso pues hay que construir, ahora sí que más preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces, en eso estamos. Ya dijimos el otro día que nuestra meta original era 45,000 lugares. Ya llegamos a 200,000 y con una parte de educación semipresencial vamos a llegar a 400,000 lugares en preparatoria. Bueno, ahora para educación superior, lo que estamos trabajando, está trabajando la Secretaría de Educación Pública, es hablar con todas las universidades públicas del centro del país. ¿Cuántos lugares te quedaron en qué licenciatura? Para que los jóvenes tengan, que no pasaron, digamos, el examen de admisión, no pasaron, entre comillas, no fueron aceptados, tengan opciones diversas. De todas maneras, lo que estamos viendo es que faltan más lugares. Entonces, la opción de la Benito Juárez, de las universidades Benito Juárez o la Rosario Castellanos, las estamos ampliando en el centro del país. Ese es uno de los planteamientos que vamos a hacer el lunes. Y el esquema para que los jóvenes que no entraron a la UNAM tengan opción de estudiar, ya no se los adelanto, mejor lo presentamos el lunes, para que puedan ver de qué manera pueden saber qué licenciaturas todavía tienen espacio para que puedan estudiar la educación. Nosotros luchamos hace 40 años, ya son 40 años del Consejo Estudiantil Universitario. Aquí está Benet, que estaba en la Facultad de Ciencias conmigo. O yo estaba con él, porque creo que es más grande que yo. Bueno, luchamos hace 40 años por el derecho a la educación superior. Imagínense, todo el neoliberalismo, pues no se construyeron universidades públicas suficientes. Entonces ahora pues estamos, igual que con los hospitales, resarciendo todo lo que no se construyó durante 36 años. Dándole opción a los jóvenes. Y la UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo.
la verdad. Es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Bueno, pues hay que hacer otro más. Y la UNAM, que es la Universidad de la Nación, pues tenga más espacios para los jóvenes, igual que el Poli, igual que el TECNM, igual que todas las universidades públicas y nuevas universidades, donde los jóvenes, si quieren estudiar, puedan estudiar. Lo peor que puedes decirle a un joven es que es rechazado. Antes les decían ninis o rechazados. ¿Es rechazado de qué? ¿De la sociedad? Porque antes el problema era, no pasaste el examen de admisión, es tu culpa. No, pues es que no hay suficientes espacios. No es tu culpa por no pasar un examen de admisión. Vamos abriendo espacios y ya cada universidad autónoma puede decidir cómo ingresan a sus espacios. Yo tengo mi opinión personal. Por ejemplo, en la Rosario Castellanos es un propedéutico. Entras al propedéutico, no pasaste el propedéutico, lo puedes presentar cuantas veces quieras, porque el objetivo es que entres. Claro, es un propedéutico distinto cada vez, en los exámenes y demás. Pero el objetivo es que entren los jóvenes, no que no entren. La UACM, por ejemplo, la opción que tiene es por sorteo. Por sorteo entras o no entras. Nosotros en la Rosario Castellanos desde la ciudad diseñamos este esquema. Lleva el propedéutico, si lo pasas entras, si no lo pasas pues sigue intentándolo hasta que lo puedas pasar para poder entrar. Si no hay espacio presencial, pues hay el espacio semipresencial. Entonces unos días vas a la escuela y otros días estudias desde tu casa. Presidenta, ya muy brevemente sobre esta estrategia que presentó en julio para el sector cañero, preguntarle si habrá alguna revisión del caso del ingenio San Pedro en Veracruz, que pues ya estuvo está... ayer Columba, ayer en Veracruz, viendo con Rocío el tema de este ingenio. ¿Qué podemos hacer? ¿Y lo informarán pronto? Sí, presidenta? lo informamos después. No he tenido oportunidad de hablar con Columba. Me informó que iba para allá, Rocío nos buscó. Y Columba se fue para allá y están viendo las opciones. Gracias, presidenta. Vámonos, detector de mentiras. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Quienes con falsedad se oponen a que las audiencias ejerzan sus derechos continúan replicando la mentira de la censura e incluso difunden desinformación proveniente del extranjero, a pesar de que ellos deberían ser los principales interesados en cumplir con los lineamientos para proteger los derechos de sus audiencias. Por otro lado, distintos medios han propagado desinformación sobre la incidencia delictiva, a pesar de que los indicadores han mostrado una baja en todos los delitos de alto impacto. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre derechos de las audiencias y hasta mentiras sobre el servicio de administración tributaria y empresas extranjeras son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Comentaristas de ADN Noticias y Azteca Noticias continúan afirmando que los lineamientos permitirán al gobierno sancionar a los medios si no están de acuerdo con su postura editorial o sus contenidos. No es censura, se aferra el gobierno, pero hay sanción si no les gusta el formato de un programa. B. En una columna del Wall Street Journal se sostuvo que el gobierno evaluará la veracidad de la información periodística y multará por infracciones verbales. Que aún se están debatiendo las multas que se impondrán por tales infracciones verbales. El problema está además en las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar los contenidos y en su caso aplicar sanciones. ¡Mentira! Los lineamientos no facultan al gobierno para censurar, regular contenidos ni suspender transmisiones de radio o televisión. Tienen como único objetivo garantizar que las concesionarias aseguren los derechos del público a recibir información veraz, plural y oportuna, distinguir entre noticia u opinión y ejercer el derecho de réplica. El propio artículo 2 de los lineamientos prohíbe expresamente cualquier tipo de censura previa o restricción indirecta a la libertad de expresión y programática.
Asimismo, la autoridad no sanciona por el contenido vertido, sino únicamente por incumplimientos administrativos específicos, como no emitir un código de ética o no nombrar a un defensor de las audiencias. 2. En El Economista se difundió que en el primer semestre de 2026, el delito de extorsión alcanzó su nivel más alto en 11 años. ¡Mentira! Durante el primer semestre de 2026, el delito de extorsión disminuyó 5.11% respecto al mismo periodo del año anterior, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. El Reforma afirmó que el SAT acosa a empresas de Estados Unidos. ¡Mentira! La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desmintió que el Servicio de Administración Tributaria esté acosando a empresas estadounidenses e informó que el SAT ha implementado una reingeniería en sus procesos de fiscalización para brindar mayor certeza jurídica y confianza en los contribuyentes. La dependencia rechazó que el SAT realice interpretaciones retroactivas del IVA y detalló que respeta los tratados internacionales en materia de doble tributación. 4. Nuevo programa social Mujeres Bienestar para mujeres de 18 a 65 años. ¡Mentira! La Secretaría del Bienestar informó que el supuesto programa Mujeres Bienestar es falso y detalló que no existe un programa con esas características. Además, recomendó no ingresar datos personales, documentos ni información bancaria en sitios de origen desconocido. Gracias, presidenta. Buen día. ¿Perdón? ¿Gobernadores? En la reunión de ayer con el gabinete, ¿para qué temas abordaron? Abordamos el tema del informe. ¿Cómo va a ser el informe? Vamos a hacer informes, ya les vamos a informar aquí, informes en todas las entidades de la República, y en la mañanera vamos a dar, digamos, la glosa del informe de cada una de las secretarías. Gracias. Ya al rato informa la Fiscalía.